Antes que todo, ¿verdad? Pudieron ver los videos. Entonces, no sé si los pudieron ver. Eh, Podemos también aprovechar un ratillo, bueno, ese ratillo, ¿verdad? Tal vez eh, podemos hacer esto. Voy recapitulando, digamos, las ideas más importantes de los videos, ¿verdad? Tanto de la teoría, ¿verdad? También voy a explicar un poco los ejercicios sobre transformación de coordenadas, digamos, las ideas más importantes. Y si hay dudas, ustedes me pueden ir parando nada más en el micrófono y me para, ¿verdad? O sea, me interrumpe, no hay problema. La idea es que me interrumpa. Entonces, no sé si antes de empezar alguien desea comentar o preguntar algo. Ok. Entonces, ok. No. Bueno, tal vez ahora mientras voy comentando pueden surgir eh, preguntas, ¿verdad? Este, entonces, bueno, recapitulando un poco, ¿verdad? Lo que vimos la última vez son las coordenadas intrínsecas, ¿verdad? O sea, recuerden, siempre, digamos, en los problemas de cinemática, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de coordenadas intrínsecas? De hecho, coordenadas intrínsecas es una coordenada muy útil porque o sea, me da información sobre la trayectoria de la partícula, ¿verdad? Y eso especialmente, digamos, especialmente es de interés en los problemas de movimientos de vehículos en transportes, ¿verdad? En área de transportes. O vamos a ver en tema 3, ¿verdad? Hay algunos mecanismos o máquinas, ¿verdad? Donde hay partes de ese sistema, es movilizado o es puesto en movimiento por algún, digamos, miembro de ese sistema, por ejemplo, un eslabón, una barra, ¿verdad? Entonces, y esas partículas pueden estar describiendo una trayectoria definida en una ranura, ¿verdad? Para definir su movimiento, parecido a los problemas que hicimos de coordenadas eh, polares. Y entonces, para definir el movimiento, o sea, intrínseco me da lo que es componente tangencial y normal, ¿verdad? O sea, como dice aquí, siempre me da lo componente tangencial y normal. Tangente es decir, digamos, o sea, tal vez ahora quizás no me explico tan fácil con ejemplos más fácil, pero siempre en cualquier movimiento, esos dos componentes, uno que es tangente, uno es normal, siempre es de mucho interés, o sea, siempre. Lo que pasa es que estos dos componentes, si yo tengo una trayectoria dada, ¿cómo la puedo encontrar, verdad? O sea, no puedo encontrar de un solo tiro. El problema es eso, ¿verdad? Y muchas veces en los movimientos controlados o en movimientos, digamos, que tienen una trayectoria geométricamente expresable en funciones, de siempre uno tiene que empezar desde otras coordenadas como rectangular, ¿verdad? O como polar, que es, digamos, uno de los más que más se usa en este curso, ya que muchos mecanismos o muchas máquinas, ¿verdad? Entre comillas, que tiene partes en movimiento, generalmente tiene partes en movimiento más o menos circular, polar, ¿verdad? Entonces, siempre hay que empezar desde una coordenada, digamos, basada en ecuaciones horarias, ¿verdad? Y después pasar a coordenadas intrínsecas. Si siempre el problema anda por ahí, ¿verdad? Vamos a ver, alguien me dejó una pregunta. Dice que si uno quiere sacar el tiempo que tarda en una trayectoria curva con aceleración constante, ¿cómo el problema 3 de la tarea? Yo uso la aceleración tangencial o tengo que usar la total. Ok, digamos, el tiempo total que tarda en la trayectoria curva, ¿verdad? Digamos, en una curva, eso es ley horaria, ¿verdad? O sea, es relacionar distancia. Voy a escribir aquí, ¿verdad? Eso es propio, esa pregunta es propio de coordenadas intrínsecas, ¿verdad? O sea,
el tiempo que tarda en recorrer una distancia dada en una trayectoria, esa distancia dada en trayectoria se llama S. O sea, esa es esa distancia en la curva. Por eso es que coordenadas intrínsecas toma a la curva de la trayectoria misma como una coordenada, donde yo mido la distancia, ¿verdad? En esa curva, en esa trayectoria. Entonces, eh, si un vehículo, por ejemplo, viaja en esta trayectoria curva con velocidad constante o con aceleración constante, ¿verdad? Todo eso es tangencial, ¿verdad? Por eso es que hay que referirse a la naturaleza del problema, ¿verdad? O sea, ya vamos a como acercándonos más a la realidad, ¿ok? Si es un vehículo, una partícula, donde partícula mismo tiene ese control que puede controlar si acelera más o retrocede o frena en esa curva, ¿verdad? Por ejemplo, en esta curva, imaginemos que esa curva es una carretera, ¿verdad? Y un vehículo ahí. Entonces, todo o sea, la aceleración de ese vehículo, ¿verdad? Por ejemplo, la aceleración, el frenado, o sea, el freno o acelera el vehículo, todo va en dirección tangencial. ¿Qué es lo que hace que tenga aceleración centrípeta? De la velocidad que anda en ese instante, ¿verdad? Y el radio, el radio de curvatura que tiene esa trayectoria, ¿verdad? Pero para encontrar el tiempo recorrido esencialmente es de ahí, relacionar distancia, ¿verdad? Sus derivadas y el tiempo. Todo esto son funciones del tiempo, ¿verdad? Entonces, digamos, aunque sea una curva, ¿verdad? Si acelera en forma constante en la curva, o sea, si fuera un vehículo, pues hay que diferenciar bien problemas. Si fuera un vehículo que acelera en forma constante, aunque sea en esa curva, para el vehículo, o sea, para alguien que está, un chofer que está dentro del vehículo, de hecho siempre va en línea recta, no sé si me explico, siempre va en tangente. O sea, el chofer no va a saber o sea, aunque entra en una curva, que realmente todas las acciones que hace sobre el carro, gira volante, eso es un comentario, ¿verdad? ¿Saben cómo funciona eso, giro volante del carro? Para explicar un poco esto. Usted tiene un vehículo en su casa, ¿verdad? Ahora puede investigar un poco ahí si tiene un carro en su casa. El vehículo tiene 4 llantas. Por supuesto, dinámica del vehículo es toda la materia, es toda una disciplina de ingeniería mecánica, ¿verdad? No es tampoco tan sencillo, tiene mucho más cosas, ¿verdad? Detalles. Pero básicamente, digamos, el principio básico que tiene que ver con ese curso es esto, ¿verdad? ¿Cómo usted gira el volante? ¿Qué es lo que le hace girar el carro? Eso es lo que se pregunta. ¿Cuánto usted gira el volante? O sea, sabemos de que las llantas permite, o sea, una llanta de estos, ¿verdad? Tiene esos ejes, tiene grado de libertad solamente hacia adelante. No sé si ustedes se dan cuenta. La llanta, por su fricción con el piso, no permite desplazamiento en sentido lateral. O sea, esto no. Esto no, ¿verdad? O sea, la llanta, para eso la llanta. Si la llanta no restringe ese movimiento lateral de estar patinando siempre, ¿verdad? Entonces, la llanta permite solamente movimiento hacia adelante, tangencial. ¿Y cómo giro el vehículo? Cuando giro esta llanta que está aquí, y de hecho es muy poquito ese ángulo que gira, cuando se gira en volante, gira muy poco de ángulo, esa llanta se inclina un poquito. Y con un poquito es suficiente. ¿Por qué? Porque si ustedes trazan una perpendicular, ¿verdad? ¿Ok? La llanta de atrás, ¿verdad? La llanta de atrás, movimiento es perpendicular a este radio, ¿verdad? Y mira, este llanta, la dirección perpendicular al movimiento ahora es este. Por supuesto, por eso es que el ángulo de giro de dos llantas no va a ser igual. O sea, los dos va a ser un poco distinto. ¿Para qué? Para que más o menos tenga esa perpendicular donde no hay movimiento, interseque en el mismo punto. Entonces, ¿qué está haciendo? Realmente, esto, digamos, en promedio, ¿verdad? Este punto se llama el radio de curvatura, porque al girar las llantas y atrás que es invariante,
lo que está haciendo es creando un radio de curvatura. Entonces, digamos, tal vez en la calle no da chance, ¿verdad? Pero si fuera en una plaza o en parqueo, si usted mantiene el volante, digamos, a un ángulo fijo, ¿verdad? Y empieza a, digamos, mantener el carro en velocidad constante, usted va a darse cuenta de que el carro gira en forma circular. O sea, si mantiene el volante con ángulo constante, usted va a ver de que el carro de hecho está dando un movimiento circular en esa plaza. ¿Por qué? Sencillamente el giro del volante lo que está haciendo es eh, cambiando el radio de curvatura de la curva que va a escribir el vehículo, ¿verdad? Pero si usted acelera o frena en esa curva, esa acción de frenado siempre es tangente a la curva, ¿verdad? Entonces, en problema de transportes, de vehículos, ¿verdad? O sea, todo lo que siente el conductor dentro del vehículo, aunque va en una curva, o sea, por supuesto, va a experimentar una sensación de una aceleración centrífuga debido a fuerza inercial, ¿verdad? A tomar una curva, pero toda la acción mecánica que hace sobre el vehículo, frenado, aceleración, ¿verdad? Siempre es en sentido tangencial. Por eso es que, de hecho, ¿verdad? En términos de coordenadas intrínsecas, o sea, en términos de esta referencia, que es la curva misma, de hecho es un movimiento rectilíneo, entre comillas. Pero nada más que después tengo que tomar en cuenta el efecto de la curva, ¿verdad? Que la curva, al andar en una velocidad, una curva va a generar aceleración centrípeta. No sé si me explico este comentario. Ujú. Entonces, Jesús dice, ¿verdad? Que puede usar velocidad final igual a la velocidad inicial por aceleración por tiempo y despejar tiempo, aunque sea curva, y con A, ¿verdad? Aceleración igual a aceleración tangencial, sí, por supuesto. O sea, es todo lo que uno hace, es tangente, ¿verdad? Es en dirección de la curva. Por supuesto, esa aceleración es la aceleración en sentido de esa curva. La total, o sea, la total, la que es, digamos, sí, total, ¿verdad? Hay que sumarle el componente normal, o sea, el componente en sentido radial, ¿verdad? Por eso es que vean la derivación de coordenadas intrínsecas, ¿verdad? Velocidad en coordenada intrínseca es ese punto, ¿verdad? En dirección E sub t. Y en dirección aceleración, en dirección tangencial es ese dos puntos. Ustedes ven que en dirección tangencial es lo mismo que coordenada rectangular. Posición es S. Esa es la posición, ¿verdad? O sea, posición ahora en coordenada intrínseca no es X ni Y, Z. Eso es coordenada rectangular. Eso es ecuación horaria, ¿verdad? Ahora en coordenadas intrínsecas, esa es la posición. S. O sea, solamente tiene un parámetro que es S. Parecido como a coordenadas esféricas, que es ρ, ¿verdad? Que es, perdón, no es ρ, es radio vector tridimensional. Recuerdan que los parámetros en coordenadas rectangulares es X, Y y Z. Coordenada polar es ρ y H, ¿verdad? O ρ y Z. Coordenada intrínseca es S, porque la única coordenada donde va a medir la distancia es S, es la curva misma, ¿verdad? La curva misma. Y todo lo que ocurre en la curva, vean que es tangencial. Por eso es que, si esta es función de posición, S, ¿verdad? O sea, este es función de posición. Esta es ley horaria, este es función de posición. Vean que antes en coordenada rectangular, función de posición es, de ahí tiene tres entradas, ¿no? X, Y y Z. En coordenada intrínseca, ya que tomo a la misma curva como referencia, solamente hay una entrada, ¿verdad? Que es S. S. Velocidad derivada de S. S punto. En dirección tangencial. Aceleración. S dos puntos. Me deriva dos veces, ¿verdad? Eso es lo que ahora contesté a la pregunta. Por eso en la parte tangencial es totalmente igual que una recta. O sea, porque yo me muevo en esa curva. Lo que cambia es en dirección normal. De que en sentido normal
en la parte de aceleración hay una aceleración normal que es velocidad al cuadrado entre radio de curvatura. Lo que queda por determinar es cómo yo encuentro para cualquier curva radio de curvatura. Ese es como el problema que queda pendiente, que está en el video, ¿verdad? ¿Puedo dar consulta hoy o mañana? Sí, sí. Hoy, de hecho, si ustedes quieren, puedo quedarme después de clases, ¿verdad? Nos podemos quedar, si usted puede, si no tienen socios. Igual yo creo que hoy tal vez puedo terminar como 10:30, ¿verdad? O si no, tal vez en la tarde tengo clases. Puede ser mañana en la mañana también, ¿verdad? Entonces, ok. No sé si me explico. Sobre coordenadas intrínsecas, ese es como conceptos más importantes, ¿verdad? Entonces, ejercicio 7, ¿verdad? Y 8 ahora lo vemos porque esos dos tienen que ver con la aplicación de transformación de coordenadas, ¿verdad? Encuentro primero las cantidades de velocidad de aceleración en otras referencias, ¿verdad? Para empezar. Y después la paso a intrínsecas. ¿A través de qué? De la técnica de transformación de coordenadas que está en el video. Digamos, video es una explicación muy detallada, ¿verdad? Paso por paso de todas las ecuaciones. Aquí voy a recalcar lo importante, ¿ok? Velocidad, ya sabemos de que no hay problema. O sea, velocidad, cualquier, digamos, o sea, en cualquier referencia que sea. O sea, puede ser rectangular o cilíndricas, polar, o sea, la que sea. Yo sé que la velocidad, ¿verdad? La magnitud de velocidad es lo que llamamos ese punto. Ese punto es magnitud de velocidad. Y yo sé que ese punto, o sea, velocidad siempre es ese punto en dirección tangente. ¿Ok? No sé si expliqué esto o no, ¿verdad? Pero, o sea, magnitud de ese vector, cualquier base de referencias que sea, ¿verdad? Ese vector saco su magnitud, que es con Pitágoras, ¿verdad? O sea, digamos, esto es algo así. Algo al cuadrado más algo al cuadrado en el plano de ese es ese punto, ¿verdad? Y de hecho, si esta velocidad es una función, o sea, si no evalúo, o sea, recuerden, si está en función de t o en función de algo, no he evaluado, porque si una vez que usted evalúa para algún instante dado, ya es una constante, ¿verdad? Antes de evaluarlo, que quede en función de tiempo, en función de posición, usted deriva esto, usted puede derivar esto, y eso es esos dos puntos, ¿verdad? Pero, bueno, aquí es decirles de que esa magnitud siempre es ese punto. ¿Cómo encuentro ese E sub t techo? De ahí, usted tiene velocidad, normaliza ese vector de velocidad, ya tiene E sub t techo, ¿no? Vector de velocidad, o sea, cualquier referencia que sea que trabajó para encontrar velocidad, o sea, digamos, ese vector unitario tangente esencialmente es el vector de velocidad normalizado, ¿ok? Entonces, esa velocidad velocidad siempre es tangente. Eso más bien es una ayuda para mí, ¿verdad? Si encuentro velocidad, ya tengo tangente. Porque velocidad, ese vector que encuentro, lo normalizo, ya es tangente, unitario, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, el problema es aceleración, porque aceleración no es tangente, aceleración va puede ir a cualquier lado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo descomponer aceleración en una tangente, ¿verdad? Como en una tangente y una normal, ¿verdad? Es lo que uno siempre quiere encontrar en coordenadas intrínsecas, ¿verdad? Entonces, bueno, si yo conozco la aceleración total en otra referencia, en ese caso tomé como base rectangular, ¿verdad? Entonces, lo proyecto. O sea, ¿saben qué es proyección, verdad? Proyección eso usted ve en MK1, ¿verdad? En estática. Proyección de un vector sobre un eje dado, ¿verdad? Si ese es el ángulo de proyección es, digamos, si eso fuera A, si eso fuera B, de proyección es A producto punto B. Nada más hago ese B unitario, ¿verdad? Si ese vector B es magnitud es 1, este producto punto ya me manda, o sea, ya me encuentra la magnitud de este vector A en dirección de B. Es lo que estoy haciendo aquí.
Estoy usando la proyección mediante producto punto de la aceleración total que he encontrado en qué dirección unitaria. Vector unitario, que es este. Ya encontré magnitud de la aceleración tangencial. Y el vector tangente, o sea, aceleración tangencial en forma vectorial es magnitud por tangente unitario. Los dos ya conocen, ya es conocido, entonces es el producto punto por vector unitario, ¿verdad? Eso es tangencial, ¿ok? O sea, siempre el problema es encontrar tangente y normal, ¿verdad? En coordenadas intrínsecas. Entonces, esa parte no hay problema. Pero ¿cómo encuentro normal? O sea, vamos, digamos, estamos en un caso general, ¿verdad? Generalizado en 3D. Y como una curva en 3D no está en plano, entonces, de hecho, ¿verdad? De hecho, en coordenadas intrínsecas, aunque definimos solamente dos componentes de interés, es AT a sub n, en sentido, en términos de la base vectorial, me falta un vector unitario, que es este E sub k, ¿verdad? Este E sub k se llama vector binormal, ¿verdad? Que es perpendicular al plano que contiene vector tangente y vector normal. T de la aceleración, ¿verdad? Para que me forme una terna, o sea, una base vectorial para espacio R3, espacio tridimensional. Entonces, debo encontrar este para de ahí encontrar la dirección E sub n, ¿verdad? Y como velocidad de aceleración está en el mismo plano que este tangente y eso normal, entonces hago protocruz y ya encuentro el vector perpendicular. Y después hago este protocruz entre E sub k y sub t, ya encuentro E sub n. Ahí va el chiste. Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien encendió el micrófono por ahí? No. Entonces eso es lo que estaba haciendo aquí, ¿verdad? Para encontrar vector E sub k y después con E sub k, E sub t ya encuentro E sub n. Ahí va, ¿verdad? Y eso sale mucho protocruz. Y yo creo que usted no va a querer hacer protocruz todo esto en una tarea, ¿verdad? Ni mejor, peor en un examen, ¿verdad? Ese protocruz, doble protocruz, eso se demora media hora haciéndolo, ¿verdad? Uno. Y esto entonces no es práctico. Entonces, aquí lo que se hizo fue interpretar usando la propiedad de doble producto vectorial para simplificar esto, ¿verdad? Que es muy largo para encontrar solamente vector unitario normal, tan tedioso, eso no puede servir. Entonces trato de interpretar qué es eso que está arriba, ¿verdad? Usando doble producto vectorial, que tiene una propiedad así. Y entonces empiezo a trabajar, ¿verdad? Y es todos los enredos matemáticos que si no entienden nada, no importa. Recuerden entonces que yo llego a ecuación 2.17. Entonces, para encontrar vector de aceleración normal, de ecuación 2.17. Igual hay una doble producto vectorial, pero es más sencillo que esta, ¿verdad? Y ya me da aceleración normal vectorial. Pero si yo solo ocupo la magnitud de la aceleración normal, sencillamente use ecuación 2.18. Profe, una pregunta tonta. Siempre que viene encerrado en barros, bueno, en esos barros, es magnitud. Sí, cuando son barras es magnitud. Por ahí. Sí, para decir que es, o sea, digamos, un vector, ¿verdad? Tiene magnitud, que es acá Pitágoras, ¿verdad? Entonces, barra es magnitud. Ok, me pregunta por aquí, dice que, eh, ¿cómo, cómo paso la velocidad en rectangular a intrínseca o por ser tangencial solo espejo como ese punto? Ok, ok, vamos a ver, digamos, coordenada rectangular, ¿verdad? O sea, digamos, este curso y todo eso que vemos, la diferencia con física es que física, ya ustedes ven que física es muy recetero, ¿verdad? Aplica fórmula y los ejercicios son siempre esos, porque la física se limita a estudiar algunos tipos de movimientos, digamos, específicos. Por eso es que a veces uno no presta atención a los títulos, pero los títulos dicen movimiento rectilíneo eh, uniformemente acelerado, movimiento circular, no sé, movimiento uniforme circular. O sea, es un tipo de movimiento específico. Eso no es nada general. O sea, no sirve siempre. Las ecuaciones de física ya pueden olvidarlas, ¿verdad? Son, o saberte que son para casos específicos.
Recuerden eso. En ese curso tratamos de ya aplicarlo, digamos, todo lo que son las leyes cinemáticas en forma general, para cualquier tipo de movimiento que podamos escribirlo, de una forma racional. Lo que busca es eso, una forma que sea general, ¿verdad? Que sea universal. Por eso es que sale todas esas cosas más complejas, pues porque ya vamos a entrar en problemas más complejos, ¿verdad? Que ocurren en vida real. Entonces, lo que me pregunta es, ok, yo tengo velocidad, por ejemplo, en coordenada rectangular. Un ejemplo, ¿verdad? Tenemos x punto, y punto en j. Hagamos en bidimensional, más fácil. ¿Cómo saco, cómo encuentro eh, eh, rapidez, ¿verdad? O esa velocidad tangencial. Esa velocidad es tangencial. Este mismo es un S punto por RAT. Nada más que esto está escrito en rectangular y esto es intrínseco, ¿verdad? ¿Y cómo paso de X punto, Y punto a ese punto? Bien, yo sé que ese punto es la magnitud. La magnitud, ¿y cómo es la magnitud a esto? Esto mismo entonces es de Pitágoras, ¿no? Son ejes ortogonales, X punto al cuadrado más Y punto al cuadrado. Dice, ¿cómo saco este E sub T? ¿Sí? Entonces, es vector unitario, ¿verdad? Yo sé que ese vector es, vean que es un vector. Si yo dibujo este velocidad, este es I, este es J, ¿verdad? Si lo dibujo, usted va a ver que ese vector está aquí. Tiene, ok, este eje, ese será eje de velocidad, eje de X punto, eje de Y punto, ¿verdad? Que mira la magnitud de esa velocidad. De este sería X punto, aquí sería Y punto. ¿Cómo saco este vector unitario? Este vector unitario es el vector tangente. ¿Y cómo lo saco? De entonces hago X punto en Y más Y punto en J, dividido entre la magnitud. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok, listo. Entonces es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Entonces es tratar de ya pasar de uno a otro sin ningún problema, ¿verdad? Aquí o sea, aquí no se puede ya aprender fórmula. Hay que entender qué significa cada coordenada y cómo lo puedo usar libremente, ¿verdad? O sea, hay que entenderlo, ¿verdad? Entenderlo. Ok. Entonces, recapitulando un poco, entonces lo que les comentaba era, de primero es encontrar tangente, que es muy sencillo. Tangente siempre es el más sencillo. Y después encuentra normal. Para encontrar normal, pase por un proceso largo y tedioso. Bueno, eso no es tan largo todavía realmente. Después vienen cosas más largas, ¿verdad? Eso realmente es sencillo. Pero si yo no entiendo nada de esto y el video no entendí nada, entonces recuerden aplicar ecuación 217 para encontrar aceleración normal vectorial y 218 para magnitud. Vean que magnitud es muy sencillo. Magnitud sencillamente es V cruz A, un protocruz. Esta barra es saque la magnitud de ese protocruz. O sea, recuerden. O sea, esta es magnitud, ¿verdad? Magnitud, valor escalar. ¿Ok? Es un escalar. Por eso es que aquí no debe haber vector. Entonces, ese protocruz sale un vector, ¿no? Hay que sacar la magnitud de vector. Y abajo igual, es magnitud de la velocidad. Esa es ecuación 218. Con eso puedo encontrar aceleración normal, ¿verdad? Y si ya yo puedo encontrar aceleración normal en magnitud a partir de esta aceleración vectorial, que es una ecuación horaria, ¿verdad? De otras referencias, ya yo voy a la ecuación de coordenadas intrínsecas. Yo sé que aceleración normal es ese punto al cuadrado entre el de la curvatura. También conozco velocidad, ¿no? Rapidez al cuadrado es esto que está abajo al cuadrado. Entonces paso esto a que multiplicar, paso esto aquí a dividir. Voy a escribir más, más claro, ¿verdad? Paso esto aquí a multiplicar, paso esto aquí a dividir y paso este rho sub c para acá
ya tengo entonces fórmula para encontrar radio de curvatura. O sea, si es un problema que yo conozco la velocidad, ya conozco la aceleración vectorial, ¿verdad? Que escribe la partícula en su trayectoria, puedo a partir de estas cantidades físicas de velocidad y aceleración encontrar cuál es el radio de curvatura, sea para un instante dado o sea para cualquier posición dada, ¿verdad? Vean que esa ecuación 219 ya me permite encontrar radio de curvatura a partir de cantidades de velocidad y aceleración. ¿Ok? Pero muchas veces hay problemas de que no, es un problema donde la trayectoria es dada geométricamente, ¿verdad? No puedo conocer antes velocidad y aceleración. Entonces, para eso está estas partes, ¿verdad? Entonces, si tengo una curva, ¿verdad? Geométrica, por ejemplo, parametrizada respecto al tiempo, por ejemplo, este puede ser un ejemplo de una curva parabólica, ¿verdad? Ya hemos visto, ¿verdad? Eso en primer ejercicio. Es una curva parabólica, tenemos una función x en el tiempo, y en el tiempo, ¿verdad? Y que los dos juntos encontramos una función y en función de x, que es parabólico. Eso se llama ecuaciones paramétricas de cada variable. O sea, x está en y en j respecto al tiempo. Entonces, yo puedo derivarlos en cada uno respecto al tiempo. Meto en esto, ¿verdad? Y después meto en la ecuación de radio de curvatura. Entonces, puedo encontrar radio de curvatura usando esta definición. X punto al cuadrado más y punto al cuadrado, todo sobre 3, todo elevado a 3 sobre 2. Dividido entre la magnitud. Recuerden, esa es la magnitud, ¿verdad? Magnitud de x punto y punto menos x2 punto y punto. Esa es la fórmula 221 para que lo usen, ¿verdad? Si en un momento ocupan, por ejemplo, para problema 1 de tarea. Problema 1 de tarea es un disparo de una flecha, ¿verdad? Que escribe una trayectoria parabólica y le pide encontrar el radio mínimo de curvatura, entonces puede usar esta ecuación, ¿verdad? Deriva a función de x, función y en tiempo, y sustituye y ya lo tiene, ¿ok? Y si tuviera una función y en función de x en el plano bidimensional, por ejemplo, entonces esa derivación que ya me lo va a brincar porque es muy complicado, hay forma más fácil de encontrarlo. Creo que el video lo hice de otra forma, mucho más sencilla, ¿verdad? Yo creo que fue partiendo de aquí, ¿verdad? No me acuerdo. O sea, hay muchas formas, ¿verdad? Entonces, si fuera de esta forma, entonces yo puedo encontrar el radio de curvatura haciendo derivadas de la función geométrica, ¿verdad? De ese y en función de x en esta expresión, 222, ¿verdad? ¿Ok? Y si esto es para sólidos, ¿verdad? Sólidos, después ustedes van a ver en tema de flexión, ¿verdad? Esto es como un valor agregado que les doy, ya que vemos esta función de radio de curvatura. En sólidos, cuando empieza a estudiar tema de flexión en vigas, eso va a llegar más adelante, igual lo va a repetir, va a ahondar más en sólidos 2, tal vez en mecánica estructural 1, de que ahora están viendo información en sólido, ¿verdad? De que una viga, aunque uno asume como cuerpo rígido, bueno, de hecho es bastante rígido. Eh, ya le contesto. Aunque es rígido, ya, la información es muy baja, se considera que es rígido, pero siempre uno puede interesar conocer la deformación ante una carga aplicada. Y esa deformación, que es muy poquita, muy pequeña, ¿verdad? Cuando se deforma una viga, eso es reemplazando lo que ya ustedes vieron en estática, ¿verdad? Si ustedes toman una sección, lo amplia, la sección, digamos, si fuera por peso propio es carga uniforme distribuida, ¿verdad? Eso ya usted lo conoce muy bien, mejor que yo. Bueno, mejor que yo no, quizás. Yo llevo mucho tiempo trabajando en esto. Entonces, digamos, momento, ¿cómo sería? Momento sería así, parabólico, ¿verdad? O sea, momento para este elemento pequeño que nos saca es así.
pero vamos a exagerar, ¿verdad? Este elemento permanece así, rectangular, como lo extraje, como una tajada de la viga, es porque no ha deformado. Realmente cuando esta viga deflecta, o sea, baja un poco, aunque sea muy poquito, eso es porque ya esta que está aquí ya no es recta, es curva. Y si es una viga que está así, tiene peralte, ¿no? La viga. O sea, este radio que está, digamos, voy a dibujarlo. Esta superficie superior, este tiene un radio menor que está abajo. O sea, mejor dicho, esta curva de vida deflectada en forma exagerada, por supuesto, tiene un radio de curvatura. O sea, es decir, ese elemento al final se convierte en esto. Al final baja un poquito y se hizo así. Y esto forma un ángulo, ¿no? Además, si extiendo esa recta, bueno, estoy exagerando mucho, ¿verdad? Realmente es casi imperceptible a ojo humano. Bueno, de hecho es imperceptible a ojo humano. Tiene un radio, porque es una curva. Entonces, después van a ver que esa relación entre ese ángulo, que es la deformación de esa sección de la viga, ¿verdad? Cuando ese momento hace así, ven la cámara, ¿verdad? Cuando flexión hace así, vean que jala abajo y comprime arriba, ¿verdad? Ese momento hace así. Entonces hace que se alarga la fibra inferior y se acorta la fibra superior en compresión. Abajo está en tensión, arriba está en compresión. Donde va la flecha es compresión. Entonces hace que la viga se curva y se deflecta, ¿verdad? Y ese radio, entonces, tiene una relación íntima con ese ángulo zeta, que es la deformación de la sección, ¿verdad? Creo que se llama secciones planas, permanece plana después de la deformación, que es el principio de Bernoulli, que supongo que está viendo por ahí en sólidos. Entonces, para esto, ¿verdad? Que la viga, ya que la viga es rectilínea, y después de deformarse, de esa distorsión es casi que es despreciable. Entonces, Euler, ¿verdad? Bernoulli, Euler, parte de esa ecuación de la curvatura y desprecia este componente, desprecia este 1 más f' al cuadrado, porque este que está arriba es para tomar en cuenta, o sea, si para entender eso tiene que ver toda la derivación, ¿verdad? Esta parte, 1 más esto es para tomar en cuenta la deflexión, ¿verdad? O sea, es para tomar en cuenta, ese es el arco, es para tomar en cuenta esto. Y si esto es muy pequeño, si esto es muy pequeño se desprecia, entonces ese es casi igual que este x, ¿verdad? Entonces se desprecia esto. Si se desprecia esto, queda que la curvatura es 1 sobre f' de x, y ese f' 2x es conocido como vx, que es perfil de deflexión de una viga. ¿Ok? Quizás ahora les suena muy abstracto, pero recuerden, cuando ven esta fórmula, cuando llegan sólidos 1 o 2, no sé cuál están viendo esa ahorita, y ven que, mira, están diciéndote que yo tengo el ángulo, ¿verdad? Puedo integrar la función de deformación sin una derivada, ¿verdad? Puedo integrar función de momento 2 veces. Yo integro función de momento 2 veces por constante de rigidez y obtengo el perfil de deflexión. De hecho, está usando esta ecuación de curvatura derivada por Euler. O sea, esto es de Euler, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, hasta aquí es todo sobre transformación de coordenada. No sé si hay dudas. Bueno, aquí hay una duda que no he contestado. Vamos a ver. ¿Cuándo el radio de curvatura es mínimo? Eso deberían preguntar ustedes, ¿verdad? Digamos, cómo usted puede saber dónde es que hay menor radio de curvatura? Por ejemplo, ¿verdad? Eh, si fuera una parábola, pues ya estoy diciendo la respuesta. ¿Qué significa radio de curvatura? Radio de curvatura es ese radio. Si tengo una curva ahí, ¿verdad? Digamos voy a decir este.
es una espiral, ¿verdad? Es una espiral, por ejemplo. Ok. Si este es el origen, ¿verdad? Ok, digamos, viéndolo, digamos la curva me quedó bien, ¿verdad? Este es A, este punto A, este es el punto B, ese es el punto C. A ver, vamos a ver. ¿Cuál punto tiene mayor, bueno, cuál punto tiene menor radio de curvatura? Vamos a preguntarle a Jesús, que está de primero de mi pantalla. Jesús me copia. No, no me copia. Armando. Profe, disculpe, es que me perdí un poquito. Ok, la pregunta es, en esa espiral que demostré, ¿verdad? De los 3 puntos, A, B y C, ¿cuál punto tiene el menor radio de curvatura? Viéndolo así, digamos, en el dibujo. Y por tirar un batazo, profe, porque no sé, diría que tal vez, ¿Por qué A? porque ni no tiene radio, porque está en el puro centro. Ok. De hecho es, ajá, Es sí. cero, no sé. Ok, ok, vamos a ver, ok. Ahora vamos a ver digamos, de lo que ustedes conocen, tiene una curva parabólica. Gracias, Armando. Voy a preguntar a otra persona. Es que sí, profe, estaba perdido. Ok. Parábola, ¿verdad? Esa es una curva parabólica. Ay. Voy a llamar a alguien. Ok. Curva parabólica. Vamos a ver. Gabriel. Gabriel Obando. ¿Me copia? Sí, profe, aquí estoy. Ok. Para esta curva parabólica, ¿verdad? O sea, a veces para encontrar mínimo, ya una forma de encontrar la curvatura mínimo. O sea, digamos, ¿por qué interesa encontrar el mínimo? Porque el mínimo donde hay menor radio, recuerden que la aceleración normal es ese punto al cuadrado entre el radio y la curvatura, ¿verdad? Si el radio tiende a cero, la aceleración tiende a infinito, ¿verdad? Aunque cero es constante. Entonces uno interesa encontrar cuál es ese radio mínimo, ¿verdad? En una trayectoria dada. Entonces, si fuera una curva parabólica, digamos, fuera A, como es simétrico, ¿verdad? Ese es B, y aquí es C. Ok, entonces, Gabriel, ¿qué dice usted? Entre A, B y C, ¿cuál punto tiene menor radio de curvatura? ¿Y por qué? Diría C, pero no estoy seguro. O sea, estaría. Es que como no fue A en el pasado, yo pensaba en el pasado que era A, pero puede ser en C. Tal vez porque no ha comenzado a hacer toda la parábola, llegando hasta abajo, no sé. O sea, para ahora tiene el vértice en A, ¿verdad? Ujú. Ok. ¿Alguien que tiene opinión distinta que Gabriel y que puede justificar por qué? Lo llamo a alguien más. Ok, Profe, Isaac. sí, Isaac, perdón. yo digo que el radio menor curvatura es en los vértices, siempre en los mínimos y máximos de una parábola. ¿Por qué, Anthony? ¿Por qué? O sea, hay que explicar por qué. Ya es que, bueno, a simple vista se ve que el radio, digamos, va disminuyendo porque va cambiando como dirección. Sí. Ok, digamos, esto es o sea, uno puede derivar, ¿verdad? Encuentra la función, aplica la fórmula esa que ahora vimos, 2, 17, 2, 18 y lo deriva.
igual a 0 encuentra el mínimo. Esa es una forma, pero a veces es muy tedioso derivar todo eso y sale muy grande y hay que evaluar y después evaluar uno mal, ¿verdad? Calcula mal, a veces es bueno ver físicamente. Entonces, el radio, o sea, el radio, digamos, lo que define es un círculo, ¿verdad? Esa es la naturaleza del radio de la curvatura, es ver, digamos, una curva compuesta. Yo creo que en video yo expliqué un poco eso, ¿verdad? La aplicación de que una curva de transición en una carretera de, va haciendo radios distintos, ¿verdad? ¿Cuál es el? Ajá. Ahora veo el chat, ahora le contesto, ¿verdad? Digamos, no sé si ustedes vieron el video, es bueno que vean el video, creo que hay un ejemplo, ¿verdad? De que en carreteras, cuando uno viene a una recta, especialmente esto pasa, ¿verdad? Si viene a una recta, ¿qué hace uno? ¿Qué hacen ustedes manejando en recta? Manejan ustedes a 120, ¿verdad? Pregunto, en una recta, ¿cuál es el radio de curvatura? En una recta, frente a alguien más, eso es importante. 0, profe. ¿Ah? 0, ¿no? ¿Seguro que es 0? Armando. Infinito. Eso es. Infinito porque no hay aceleración normal. Ok, muy bien, ¿verdad? O sea, a veces uno puede decir, ¿será 0 o infinito? Bueno, si uno se guía con esa ecuación de acceso normal, de una recta, solo hay aceleración tangencial, ¿verdad? Rectilínea, no hay curva. Y si no hay curva, no puede existir aceleración normal. Entonces, para que no haya aceleración normal, tiene que ser 0. Tiene que ser infinito. Infinito para que sea 0. Entonces, en una recta, el radio es infinito. Porque o sea, es una recta, ¿verdad? Por supuesto. Infinito puede ser que le parezca recta ahorita, pero de pronto otro, como por ejemplo la superficie terrestre. Eso, no sé si se lo ve en topografía, de que uno asume que la superficie que uno construye es plano, ¿verdad? Pero si fuera ya, digamos, una superficie muy grande, digamos, una estancia muy larga, ya la distancia no se puede medir plano. Más bien hay que tomar en cuenta curvatura del planeta, ¿verdad? O sea, Tierra es circular, no es plano. Entonces, digamos, o sea, ¿qué es infinito? Muchas veces para nosotros, para, digamos, las obras civiles, que es un lote de 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, de la superficie es plana, el radio es infinito. Pero realmente el radio no es infinito, el radio de la Tierra es, no sé, como 8.000 kilómetros. Bueno, es infinito comparado con 100 metros. ¿Me explico? Entonces, esto es algo relativo, pero bueno. Entonces, nada más que en principio, digamos, teóricamente una recta tiene el radio infinito, por eso. ¿Verdad? No sé si me explico. Ok, si todo me explico, todo me explica bien. Cuando ustedes viajan, ahora todo el mundo anda en la 27, las pistas son muy seguras porque las pistas tienen velocidad de diseño, o sea, tienen una velocidad de diseño para que usted pueda viajar. Creo que las dos pistas generalmente con la 27 tienen velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora. O sea, usted puede viajar a 80 kilómetros por hora en toda la trayectoria libremente, no tiene que frenar. En las curvas usted puede pasarlas bien con esa velocidad. Y de hecho tiene un factor de seguridad como de 20. Entonces usted puede andar muy seguro hasta 100. No sé si fue diseñado con 80 o 100, ¿verdad? Y si muchos que fue diseñado con 100, usted puede andar con 120. Y seguro, ¿verdad? Puede tomar las curvas con total seguridad. No hay ningún problema, ¿verdad? Entonces eso es porque en las carreteras, en las autopistas, de las curvas están pensadas para que las pueda tomar con esa velocidad de diseño. Pero, ¿qué pasa con algunas carreteras viejas como el Cambronero, ¿verdad? Que antes unos iba para Orotina o antes iba para Jacó, para la playa, que no hay 27 en esos momentos, ¿verdad? No hay la ruta 27. Uno hay que ir por Cambronero y ahí hay una vuelta de accidente, no sé si ustedes se acuerdan, no sé si ustedes saben, que donde hay muchos accidentes siempre, ¿verdad? Era una bajada, o sea, ahí es mucha curva, y de repente viene una recta en bajada. Y la gente dice, qué dicha, ¿verdad? Después de tanta curva ya hay una recta.
y final de la recta era así. Esa era la pared. Igual por aquí. Aquí era una recta que venía. Eso era como un río, ¿verdad? Era como un riachuelo ahí. Era esto. 90 grados, más o menos, ¿verdad? Yo les pregunto. Por eso les preguntaba, ¿cuál es el radio de esta parte recta? Infinito. Y el radio de esa parte, más o menos como unos 20 metros. Entonces, en la transición de radio infinito a 20 metros, si el conductor no conoce digamos, el camino, ¿verdad? O extranjero, digamos, no sabe o no hay señalización, ¿verdad? De que peligro, ¿verdad? Frene, va en recta y créete que ahora sí, voy con velocidad ya cómoda, digamos 60, ¿verdad? O casi 80, y de repente topa una curva cerrada, se llama curva cerrada, tiene un radio muy pequeño. ¿Y cómo hace transición de infinito a 20? Le choca, vuelca ahí el carro, por eso es que aquí pasa accidente siempre. Se llama, no sé si, no me acuerdo bien, se llama vuelta de accidente o la curva de accidente. Tiene un nombre ahí, ese lugar por ese mismo, ¿verdad? Eran rectas que tienen radio infinito y de repente llegó a 20. De pronto a otro, y eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque engaña a un conductor, tiene un efecto psicológico. La gente iba recta y cree que ya va a ir recta, ¿verdad? Y llega a una curva muy cerrada, porque en las carreteras normalmente está diseñado para que pueda viajar a una velocidad dada, ¿verdad? No ocurre esto. Entonces, lo que hace en vía real es que viene recta, ¿verdad? Viene en una recta. Entonces, para que la gente tome previsión, empieza a tener una curva con un radio, digamos, de 200 metros, de aquí hasta aquí, y después hace otro, pero que sea menor, poco a poco, 100 metros, después otro trazo, otra parte, aquí quizás 50 metros, ¿verdad? Y aquí después ya, si fuera muy cerrado, entonces ya un poquillo, 20 metros, y ahí va, ¿verdad? Se llama curva de transición. Eso está explicado un poco en el video y eso tiene mucha aplicación en carreteras, ¿verdad? Es muy importante esto para que el conductor prevea, porque ya una vez que entra a curva empieza a frenar, sabe que empieza a sentir esa aceleración centrífuga, lo obliga a frenar, ¿verdad? Para que no ocurra esto. Entonces, por eso es que recta es infinito el radio. Entonces, vean la parábola, ¿verdad? La parábola. Este radio es el cambio del ángulo, ¿verdad? O sea, ese cambio de ángulo, o sea, ese radio de curvatura por cambio de ángulo me da delta S, ¿verdad? Ese radio está asociado a este cambio de ángulo. Entonces, si en un longitud de arco, o sea, si en un longitud de curva muy grande, ¿verdad? Tengo muy poco cambio de ángulo, es porque tengo un radio muy grande. Tal vez puedo despejarlo para que lo entiendan mejor. Si tengo, ese delta S es, por ejemplo, de aquí a aquí, ¿verdad? Por ejemplo, de aquí a aquí. Ese es un delta S, ¿no? Es una longitud de arco, es una curva. Y veamos aquí, delta S, cerca de A. Si yo tengo un delta S muy grande, para el mismo cambio de ángulo, ¿verdad? Por ejemplo, comparo el cambio de ángulo que aquí a aquí. Por ejemplo, aquí el C, ¿verdad? Si se fuera una curva, le anda por aquí. Pero esa parte, si yo trazo, le anda por aquí. Entonces, vean que aquí arriba en C, tengo mucho arco para relativamente el mismo cambio de ángulo comparado con este de A. Y eso me evidencia quién tiene el radio mayor, ¿verdad? Esta parte de que ya mientras se aleja de la parábola, cada vez tiende a ser más recta. El radio es cada vez más grande, ¿verdad?
Mientras tanto, llega a esa parte central donde hay mucho cambio, o sea, hay mucha curva. Cuando hay mucha curva es porque el rayo es pequeño. Entonces, ¿dónde estaría el radio de curvatura mínimo? En el vértice, donde hay más cambio de pendiente. Por eso ese radio de curvatura puede entenderse como cambio de pendiente. Cambio de pendiente. Por eso es que, ya la definición, ¿verdad? Geométrica, este radio está asociado a cambio de pendiente. ¿Ok? Si una derivada, ¿verdad? Tiene una curva. Profe, Ok. tengo una duda entonces. Me Ujú. perdí. Entonces, digamos, en el caso de la primera pregunta que hizo el compañero, ¿cuál era el punto en la espiral? Ok. Porque no Ajá. era la... Porque estaba en el... Ya, borré. Vamos a ver. Digamos. En una espiral, ya ni sé cómo lo dibujé. Bueno, no importa, voy a dibujar otro. Algo así. Tenía la A en el puro 0,0. Ajá. Ok. Entonces, de aquí, ¿dónde hay más curva? De A. Claro que A, porque esa parte, vean que esa parte ya cada vez es más abierto la curva, ¿verdad? O sea, cada vez se abre más. Cuando hay más cambio de pendiente, más cambio, es donde hay más, menor radio. Entonces, el menor radio sería aquí, en A, efectivamente. En esa parte, vean que ya se abre bastante, ¿verdad? Mientras aquí, vean que aquí es por aquí, ¿verdad? Es más o menos por aquí. Mientras si traza la perpendicular y llega hasta aquí, ¿verdad? Entonces es el radio aquí y ese es el radio para esa parte. Ok, gracias. Es que entendí que le había dicho que en el A no era el punto del radio mínimo. Pero ya, gracias. Sí, ok. Ok, no sé si hay más preguntas sobre esta parte. Si no, entonces veamos un poco los ejemplos. Bueno, tomemos un descanso de 5 minutos. ¿De acuerdo? A las 10:07. Volvemos para que pueda descansar, levantarse, estirarse. Ok, entonces en 5 minutos nos vemos.
Estamos de vuelta, ya. Listo. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces veamos este ejemplo. Voy a, digamos, resumir, ¿verdad? Ya que hay un video que explica ya en forma detallada. Este es el mismo problema, ¿verdad? Que hicimos con coordenadas polares, ¿verdad? En problema 4. Ahora le dice, ¿verdad? Le dice que en este caso, en problema 4, la función de velocidad angular es más compleja, ¿verdad? Aquí le dice que gira con velocidad angular constante omega. O sea, aquí es recalco, ¿verdad? Cuando usted ven omega, o sea, para que ponga atención a esto, cuidado, hace esto, ¿verdad? Velocidad tangencial es omega r y ahí evalúa un r cualquiera. Esto no se hace en este curso a menos que sea movimiento circular, porque este movimiento no es circular, es polar, pero no es circular. Entonces, esto no, ¿verdad? Jamás. Solo le dice que la velocidad angular es constante. Velocidad angular es velocidad con que gira esta barra, ¿verdad? Con que gira esta barra. Ok, se gira para acá y se midió, digamos, el ángulo de 30, ¿verdad? Con cita es 30. La aceleración tangencial de este seguidor A que tiene esa magnitud. ¿Cómo se mide? No sé, porque generalmente se mide total, pero bueno, ese es un problema, ¿verdad? Se midió que la tangencial es esto, contraria a la dirección de movimiento, o sea, la aceleración va para acá, ¿verdad? Va hacia aquí. Que muevo para la izquierda, va hacia la derecha, hacia abajo, ¿ok? Entonces pide encontrar cuál es la magnitud de esa velocidad angular, ¿verdad? Para el ángulo de 30. Bueno, en este caso es constante, entonces es la misma. Luego la aceleración normal y el radio de curvatura para ese mismo ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cómo empezar? Lo que me da aquí es esto, ¿verdad? O sea, lo que yo tengo es aceleración tangencial, magnitud, que puedo también escribir como A sub t, de 3.56 metros segundo al cuadrado. Y esto tengo que relacionarlo con la ecuación, ¿verdad? Yo sé que esto es la aceleración total, producto punto. Bueno, y menos, ¿verdad? Menos porque va contrario al movimiento. Producto punto velocidad unitario. Velocidad indica dirección de movimiento. La velocidad siempre va en dirección de movimiento, por ser un menos, ¿verdad? Entonces tengo que hacer ese producto punto, ¿verdad? ¿Y cómo hago el producto punto? Yo sé que yo conozco las funciones de rho punto, rho dos puntos, cita punto, cita dos puntos. Meto en la ecuación de coordenadas polares. Vean, aquí está, ¿verdad? Entonces tengo velocidad, tengo aceleración. Vean que ya tengo todo esto. Tengo este, ¿verdad? Todo está en función de cita punto. ¿Ven? Todo está en función de cita punto. Que da incógnita. Entonces hago el producto punto. Y igualo a 3.56 y espejo cita punto. Eso fue lo que se hizo, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, este es ejercicio que ya está en la solución, ¿verdad? Entonces, esto está aquí, ¿verdad? Saqué velocidad normalizada, ¿verdad? Aceleración, ¿verdad? Para instante. Todo está en función de punto. Entonces, igualo, ¿verdad? Igualo al dato de problema que es este. O sea, hago este producto punto que le decía aquí, ¿verdad? Igualo al dato de problema y espejo cita punto. 5 rayones por segundo. Okay, eso es como al revés, ¿verdad? O sea, primero tengo tangencial, después me vuelvo a buscar un parámetro. Esto es parecido a problema 2, si no me equivoco, de tarea 1, donde hay un vehículo en una espiral, ¿verdad? En una curva espiral que le pide encontrar la componente de velocidad en dirección transversal y radial. O sea, eso entre paréntesis en coordenadas polares. Y que el vehículo viaja en esa curva espiral con velocidad constante. O sea, lo que le da es velocidad, magnitud.
ahora tiene que, o sea, le da esta en vez de aceleración le da velocidad, ¿verdad? Ahora tiene que volverse a encontrar velocidad vectorial. Lo que ocupa es encontrar, de hecho, cita punto. Vale, esto es Profe, el soplando. problema dice coordenadas cilíndricas, era para, ¿Mm? tendría tres componentes o se puede hacer con polares. Si fuera plano sería polar, ¿verdad? O sea, si llega a polar nada más que cilíndricas es para 3D, polar es para 2D, lo mismo. Exacto, sí, pero en ese problema que usted mencionaba, la sugerencia es que lo hagan con cilíndricas. Sería para plano 3D, pero no sé si lo podemos hacer. Es que yo estaba tratando de hacerlo, pero no encontraba nada para relacionar a Z. O sea, dan que zeta es pi tercios, creo, y dan una función para el radio en términos de zeta, pero de Z no me mencionaban nada, entonces no sabía si Es que no si no sabía qué era le, lo que había que hacer, o tomarlo como polares o cilíndricos. es que si no le dice nada a Z, es que no hay nada en Z. Es cero. O sea, no hay movimiento en Z. O sea, si fuera movimiento en plano, en ρ y en Z no hay movimiento. Si no hay movimiento, Z puntos, Z dos puntos, todo es cero, ¿verdad? Entonces, sencillamente se va. Y se va toda la parte de Z es polar. Entonces, Ok, está no tiene que bien. complicarse en eso, ¿verdad? O sea, se va, entonces es polar. Entonces, ok. Entonces, después le pide, ¿verdad? Ya encontremos A. Y después le pide aceleración normal, ¿verdad? Vean que ya encontré Z punto, ¿verdad? Incluso ya sé la tangencial. Entonces, PJ normal, de ahí yo puedo usar la ecuación, ¿verdad? Aceleración normal, yo nada más uso la ecuación. Esta. Y ya. Conozco V, conozco A, ya conozco Z punto. Hago la ecuación y ya. Listo. ¿Ok? Y después me pide radio de curvatura. De ahí, si ya conozco aceleración normal, conozco velocidad, de ahí también está acabado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está en el ejemplo, ¿verdad? Entonces, aceleración normal, aplicó fórmula. Vean que apliqué fórmula nada más, punto cruz, sacar la magnitud, ¿verdad? Recuerden magnitud, igual magnitud de velocidad, listo. ¿Ok? Inclusive aquí dice verificación, ¿verdad? Tangencial es esto, normal es esto, ¿verdad? La total es esto. Y verifiqué sacando total, ¿verdad? Eso saqué, vean que saqué total en coordenadas intrínsecas y saqué la magnitud. Y después, partiendo de esta ecuación de aceleración en coordenada polar, o sea, intrínseca lo mismo, ¿verdad? Nada más que está en el plano, ¿verdad? Con estos, con los componentes evaluados en cita igual a 30 grados, vean que la magnitud me da lo mismo. O sea, aquí la magnitud total tiene que ser igual independientemente cuál sea la referencia que trabaja. Eso es digamos, el chequeo que uno puede hacer al final, ¿verdad? Si uno quisiera. Y aquí verifiqué, ¿verdad? O sea, lo hice intencionalmente, a propósito, lo verifiqué para que vean de que todas estas coordenadas esencialmente son descomposiciones que uno hace para facilitarnos la vida, ¿verdad? Para que sea más sencillo trabajar y encontrar respuestas. Eso es todo, ¿verdad? Ya después, para encontrar el radio de curvatura, aplico entonces, conozco velocidad, conozco aceleración normal de espejo, nada más, ¿verdad? Y me da ese radio de 0.815 metros. Vean que también verifico, ¿verdad? Si tiene sentido o no. Entonces, verifico esta leva. Vean que esta leva es una función polar, ¿verdad? Solo que o sea, este radio de coordenada polar no es el radio de curvatura, ¿verdad? O sea, esto no es radio de curvatura, ténganlo en cuenta, ¿verdad? Ese radio es el radio con que yo trazo la curva, pero el radio de curvatura va en dirección normal como si fuera un círculo. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo nada más trato de comparar porque tiene que andar cerca, ¿verdad? Entonces evalúo este radio, esa función, ¿verdad? Entonces si da igual a 0 es 1.5 metros. Cuando 90, aquí este es 1.5, aquí mide medio metro aquí. Cuando es 30 es 1.25. Y el radio real es
punto 815. Y va en dirección diferente. Este es el radio de coordenada polar. Este es el radio de curvatura, de coordenada intrínseca. Vean que es mucho menor a esto, ¿verdad? Porque son dos cosas diferentes. O sea, aquí está en una curva ya que se cierra, ¿verdad? Que cambia bastante. Entonces, es menor a radio de coordenada polar. ¿Ok? Entonces, con ese ejemplo ya hay bastante aspecto, ¿verdad? De pasar de un lado a otro y cómo trabajarlo. No necesidad de preguntas sobre ese ejercicio. Profe, una pregunta. Ujú. Ahí en la A, cuando uno multiplica los dos vectores, porque nada más se pueden sumar ya después de multiplicar, eso, o sea, porque nada más no, es que pensaba que no se podían sumar entre sí, digamos. Cuando se saca de factor común el lambda al cuadrado. Cita punto al cuadrado. Esto. Sí, cuando se saca el cita punto cuadrado, porque nada más se pueden sumar lo del paréntesis. Porque es un producto punto. O sea, estoy usando esta Ah, ecuación, ok, ok, ¿verdad? ok. Entonces, por Pensé punto que era tengo una... que... Ajá, es producto punto. Proyección. Entonces estoy multiplicando entrada por entrada más el producto de otra entrada, ¿verdad? Entonces es un escalar. Entonces es un resultado escalar porque es un escalar es aceleración tangencial, ya que la dirección es tangente. Estoy proyectando aceleración, el vector total, ¿verdad? De aceleración en dirección tangente con producto punto. Entonces tengo el resultado que es un escalar. Ah, ok, gracias. Okay. Sí, era eso, pensé que era una multiplicación normal, pero no, No, entonces, es un bien. producto punto. Ok. ¿Alguna pregunta más? Ok, entonces, si no es igual me pueden escribir o preguntar. Veamos otro ejemplo, que es ejemplo 8. Profe, yo le iba a consultar, antes usted dijo que como que nos olvidáramos de las ecuaciones de física 1, pero entonces yo quería saber, digamos, por qué es que en el primero de la tarea a mí solo se me ocurrió hacerlo como un proyectil, entonces quería saber, digamos, qué tiene de especial para que yo no pueda aplicar ecuaciones de proyectil de física 1. De proyectil sí, ¿verdad? De proyectil es algo, digamos, más común. Solamente que ahora proyectil lo vemos con IJ, ¿verdad? En forma vectorial. No sé si física lo ve así, quizás yo creo que sí, ¿verdad? Solo que ya hay cosas como el radio de curvatura, ya eso física no lo ve así, ¿verdad? Y ahora vamos a ver ese ejemplo luego, ahora de eso, ¿verdad? Cómo pasar de proyectil a otro. Pero el problema es que lo que le comentaba es que uno usa las ecuaciones de proyectil, pero los usa sin referencia, inclusive. Y entonces uno nada más lo hace como salga. Y muchas veces, es que eso ha pasado muchas veces que hasta eso no calculan bien, porque no definen bien la referencia, ¿verdad? Y los que sus problemas son más un poco, tienen más detalles y si no usan bien la referencia y siempre usan las ecuaciones de física y siempre ha botado cosas. Entonces, no es que uno lo pueda usar, ¿verdad? Proyectil quizás eso es algo ya bastante universal. Quizás sí, pero o sea, téngalo, digamos, revise, ¿verdad? Lo que usted sabe de física, por ejemplo, el proyectil, y trate de usarlo bien, ¿verdad? Pero lo que son otros movimientos, ya yo creo que no, ¿verdad? Si lo usan, definitivamente va a estar mal. Y eso ha pasado muchas veces. Gracias, profe. Ok, con gusto. O sea, les digo eso es para que no traten de pensar de que esa primera parte es igual que física 1. Yo digo que es igual. Lo que pasa es que en física 1 uno
no sé, es que uno tiene una mentalidad muy recetero, ¿verdad? Entonces cree que con esas recetas resuelve todo y resulta que no. Y uno cuando va a hacer, bueno, entonces, ya que el lunes entregan tarea, y yo creo que les avisé tarde, ¿verdad? Entonces, hagamos examen corto el jueves, el otro jueves, de hoy a 8. Y recuerden que examen corto, si no me equivoco, vale 25%, ¿verdad? De nota. O sea, los exámenes cortos juntos valen un parcial, ¿verdad? Para que estudien como debe ser, ¿verdad? Puede haber, digamos, 1 o 2 ejercicios de lo que llevamos hasta ahorita, ¿verdad? Hasta lo que ustedes hicieron en tarea 1, ¿verdad? Entonces, ya, ese tipo de ejercicio de tarea 1 son los que va a entrar en examen corto 1. Y después tarea 2 va a haber otro, ¿ok? Para que estudien y las tareas es para que les sirvan de práctica, ¿verdad? Para examen corto. Igual pueden referirse a otro libro de texto, ¿verdad? Que tiene igual ejercicios bonitos, ¿verdad? Pero si hacen bien las tareas, se entiende bien, ya con eso se pueden jugar, ¿verdad? Bien con exámenes cortos, para que Profe, tomen perdón, cuenta. ¿cuándo es el examen corto? De hoy en 8. Ok, gracias. Entra hasta donde vemos hoy, ¿verdad? O sea, entra hasta todo lo que es transformación de coordenadas, ¿verdad? Algo parecido a tarea 1, ¿verdad? A ese estilo. Por supuesto, Profe, ajá. perdón, yo tengo una duda, pero es como más con respecto a la logística como de las clases, digamos. ¿Usted va a continuar subiendo videos de las clases y en las clases sincrónicas se va a discutir, digamos, como del material que está en mediación o eso solamente como por esta vez? No, es que hay temas que hay videos grabados ya, ¿verdad? Entonces, digamos, son partes que son más largas. Por ejemplo, esta de transformación de coordenadas, si me pongo a explicar aquí la derivación, es muy tedioso, ¿verdad? Digamos, no es eficaz porque generalmente se pierden en esa derivación, ¿verdad? Entonces, mejor lo ven con calma en la casa, toda esa demostración, digamos, de las ecuaciones que, que se usan, ¿verdad? En esa transformación de coordenadas. Entonces, ya hay video hecho, entonces nada más digamos, comentamos y tratamos de ver ejercicios, ¿verdad? Ya es ver más ejercicios en clase. Bueno, en ese caso, digamos que ya los ejercicios igual ya están grabados, entonces es en ese caso. Pero después, digamos, más adelante, cuando son temas donde hay más derivación matemática, entonces yo trato de que vean videos, ¿verdad? Y en clase retomamos los conceptos, explicamos con ejemplos y hagamos ejercicios. Más o menos es así la dinámica, ¿verdad? Por supuesto, hay algunos temas que no tengo videos, entonces, si no me da chance, entonces lo vemos aquí en clase, ¿verdad? Pero yo creo que, por lo menos hasta tema 4, las partes que hay más demostraciones matemáticas, donde hay mucho detalle matemático, está en videos, ¿verdad? Creo que yo los hice a propósito para eso. Ok, listo. Gracias. Ok, con gusto. Entonces, recuerden, ¿verdad? Para de hoy en 8 es examen corto. Examen corto, si no me equivoco, dura como de media hora a 45 minutos, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, o sea, no hay examen solo hay uno, ¿verdad? Entonces, examen corto, la suma de todos ellos es un examen parcial. Cada examen corto puede valer como 5%, 4%, entonces tampoco es bajito, ¿verdad? En la nota, entonces para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Y estudien como deben ser, hagan las tareas, ¿verdad? Entonces, bueno, veamos este problema, ¿verdad? Este otro ejercicio también se ha grabado el video, ¿verdad? O sea, eso es para ahorrar tiempos, porque ya si me pongo a hacer todo esto en clase ya no me da tiempo, ¿verdad? Para seguir estar al ritmo del cronograma. Entonces, este es un avión que vuela, ¿verdad? En movimiento parabólico, porque me dice que en vuelo, ¿verdad? De ese avión para que lo entrene. O sea, es un entrenamiento de la ingravidez, ¿verdad? Para los astronautas. Este problema es real, ¿verdad? No es inventado, esto es real.
Entonces, sabemos de que si uno está en caída libre, si usted está en un contenedor, si usted está en un contenedor y usted está en contenedor guindado con un cable en un avión o en un helicóptero, si por A o por B se le cortó el cable, usted va en caída libre, ¿verdad? Hasta que cae al piso y se muere. En este lapso que usted cae, de hecho, usted está en un espacio relativo a contenedor. En esos instantes, usted siente que sus pies no toca el piso contenedor, porque está en aire, ¿verdad? Está en un estado de ingravidez. Pero así no me sirve entrenar astronautas porque terminan muertos, ¿verdad? Cayéndose al piso. Entonces, ¿cómo hace? Entonces, no puede caer en forma de caída libre, ¿verdad? O sea, eso es un entrenamiento para que sienta cómo es la sensación de andar sin contacto. No tiene freno normal, ¿verdad? Que lo apoya. Entonces, tiene que volar el avión de forma que aceleración X sea 0 y que aceleración sea en Y sea T menos G. Pero esto es, yo sé que una partícula sujeta a aceleración de esa forma es parabólica y que debe volar con una velocidad en X de V sub 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debe ser ese piloto que maneje el avión para que pueda garantizar esto? Que aceleración en X sea 0, que en Y sea menos G, como carga libre, pero nada más que el avión va volando, ¿verdad? Va volando en una curva parabólica, no sé qué eso es parabólico, y que velocidad, ¿verdad? Sea constante en Y, porque aceleración en X sea 0. Esto es movimiento parabólico, ¿verdad? Ya uno sabe. Es así. Esta es la coordenada. Aquí va el avioncillo de entrenamiento. Que eso lo expliqué en el video, ¿verdad? Y tiene que volar así. Pero, como les comentaba, el avión, el motor de avión no sabe volar en X o en Y. El problema es eso. Cuando son vehículos tripulados, el avión no sabe qué es volar en X en Y. El avión solo sabe volar para adelante y para atrás, ¿verdad? Con las turbinas que tiene. Entonces, el avión vuela, todo lo que hace el avión es en dirección tangencial. O sea, especialmente el motor, ¿verdad? Todo es tangente. Entonces, me dice que muestre que el piloto automático debe volar su avión de tal forma que su aceleración tangencial en función del tiempo sea esto. O sea, debe acelerar con esa función, ¿verdad? Y seguir esa trayectoria de forma tal de que garantice de que sea un movimiento parabólico, haciendo que sea un espacio de ingravidez para el entrenamiento de los astronautas, ¿verdad? Entonces, de hecho es encontrar función de aceleración y proyectarlo en sentido tangencial y después sentido normal, ¿verdad? Eso es todo. Entonces, yo tengo función, bueno, así que vamos a mediación virtual, este ejercicio 8, ¿verdad? Entonces pueden ver, ¿verdad? Eso yo expliqué un poco. Entonces tengo aceleración, tengo velocidad. Vean que velocidad me indica dirección tangente. Entonces normalizo ese vector. Entonces proyecto aceleración a vector unitario tangente. Hago otro punto, esa es la aceleración. Ese es el vector unitario, velocidad. Este por este nada más, porque es protopunto, ¿verdad? Eso es 0, por ese va a 0. Ya tengo esto. Agrupo y ya, ¿verdad? Ese grupo es como un parámetro control, ¿verdad? Del vuelo. Listo. Entonces, una proyección sencillo, ¿verdad? Y la normal, entonces, de ahí tengo la ecuación, esa que les comentaba, 2,17, algo así. Entonces, tiene velocidad de aceleración, hace protocruz, saque su magnitud, ¿verdad? Saque magnitud, divide entre magnitud y velocidad, listo. Entonces, muy sencillo, ¿verdad? Entonces, si hay preguntas sobre ese ejercicio, detalle, ¿verdad? Con calma, hay video, también pueden ver la solución, ¿verdad? De nada más como un resumen rápido de las ideas de por dónde va el ejercicio.
Ok. Si no hay dudas, entonces para el próximo lunes, ¿verdad? Entonces ya concluimos todo lo que tiene que ver con transformación de coordenadas y nada más, ¿verdad? Hay un ejercicio tridimensional que es problema 9, que es largo y tedioso, ¿verdad? Que ya es en 3D. Una espiral, ¿verdad? Una espiral. Entonces, cómo encontrar todos los componentes en 3D, ¿verdad? Para esa espiral, encontrar todo eso es vector binormal, plano osculador, ¿verdad? Pero ese ejercicio está resuelto aquí en apuntes, también hay un video, ¿verdad? Ya listo para que lo revisen, ¿verdad? En mediación virtual, que es este eh, ejercicio 9. Entonces, por favor, entonces, igual este tipo de ejercicios no entra a examen, ¿verdad? Nada más un ejemplo como ilustrativo de los ejercicios en 3D. Generalmente vamos a enfocarnos en problemas de 2 dimensiones, que es más didáctico, ¿verdad? Más, o sea, la idea es entender bien. Entonces, y también, por favor, entonces, para el lunes, vean el video de tema 2.7, ¿verdad? Tema 2.7 es movimientos dependientes de las partículas. Vean que el video hay una explicación de la teoría, ¿verdad? El método. Hay 2 métodos, ¿verdad? El primer método es método del libro, que es sacar la longitud de cable, ¿verdad? Derivarlo igual a 0 para encontrar relación de movimiento entre 2 puntos de un sistema, ¿verdad? Donde de hecho, aunque hay varios puntos en movimiento de un sistema, por ejemplo este de cables y poleas, los movimientos de los puntos son dependientes, o sea, está en función una de la otra, ¿verdad? Uno de otro. Se llama eso movimientos dependientes, ¿verdad? Ya que hay un sistema que relaciona el movimiento de uno o 2 puntos o varios puntos inclusive. Pero ese método a veces es engorroso para sistemas complejos, ¿verdad? Ya que ocupa definir, bueno, para todos los métodos hay que definir referencias, pero a veces la suma de longitud de cable y visualizar cómo es que varían los cables a veces es engorroso, entonces está el método 2, que es trabajo virtual. Imagino que ustedes vieron un poquillo de trabajo virtual o por encima en estática, ¿verdad? El último tema de estática. Presencialmente es calcular el trabajo interno, de fuerza interna de los cables. Y saber de que en un sistema cerrado, el trabajo interno es 0 por acción-reacción, ¿verdad? Cualquier corte que usted hace de los trabajos internos, las fuerzas internas se anulan. Entonces, el trabajo interno total va a ser 0 siempre. Y con eso aprovechamos, ¿verdad? De que el trabajo interno de los cables es 0 para encontrar las relaciones de movimiento entre varias partes de un sistema de partículas conectados entre ellos, en ese caso a través de un sistema de cables y poleas, ¿verdad? Entonces, esto es un poco la derivación, esto es paso por paso, ¿verdad? En el video se explica paso por paso. Y entonces, el lunes sacamos unos ejemplos. Creo que ese ejemplo 10 está en el video, no sé si... Vamos a revisar si está ya en el video. Ya hacemos problema 11, ¿verdad? Y el lunes ya podemos empezar a ver tema 3. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, este ejemplo 11. Y con este concluido lunes, ya pueden entonces hacer tarea 2, que hay algunas partes, algunos ejercicios que son de movimientos dependientes, ¿verdad? De varias partículas. Profe, las tareas las prefiere en PDF. Sí, tareas en PDF, o sea, si los toma foto, ¿verdad? Si toma foto, entonces o escanea, entonces que lo convierta en PDF. PDF, Ok, digamos, gracias. sí, PDF, digamos, es más fácil guardar, ¿verdad? Es más fácil para que se le pueda calificar. El quiz igual, profe. Quiz, entonces, de hoy en 8. O sea, pero se manda en PDF Ok, igual. sí, quiz, por supuesto, ¿verdad? Si pueden PDF y si de todo no pueden, entonces manden fotos, tomen foto y lo suban, ¿verdad?
Entonces la mecánica va a ser parecido como ustedes fueron en estática, ¿verdad? Yo voy a ver si hago en modalidad de tarea ese examen corto en modalidad, bueno, modalidad, me refiero a modalidad, la función de mediación virtual, ¿verdad? En una pestaña de tarea o una pestaña de examen corto, ¿verdad? Eso se puede hacer. Entonces, voy a ver cuál hago. Y más o menos cuántos ejercicios trae el examen corto. Puede traer uno o dos. Puede ser uno con varias partes o dos ejercicios. Pero que no son largos, ¿verdad? No van a ser muy largos. Digamos que si son dos ejercicios puede ser una oración de 45 minutos. Ok, por ahí, profe. Ok, Profe, mucho gusto. Ujú. ¿y ese día vamos a tener solo el quiz o tenemos clases también? Quiz y clase, ¿verdad? Porque, digamos, quiz puede ser como una hora, ¿verdad? Una hora de tiempo total, ¿verdad? Más los que entregan un descanso. Y después la clase podemos ver, digamos, media hora de clase. Yo creo que lunes vemos un poco de tema 3 y podemos hacer un ejercicio, digamos, corto el jueves. Ok, ¿y entramos a la clase después del quiz o desde el inicio? Entramos a clase después del quiz, pero yo voy a estar conectado a Zoom en el quiz por si quieren preguntar cosas, ¿no? Ok, gracias. Ok, con gusto. Una pregunta. Profe, solo sobre sistemas de referencia, no entra lo que sí. Perdón, está cortado. Solo sistemas de referencia entra, o también el último nada del lunes. Entra transformación de coordenadas también, ¿verdad? Entra hasta todo tema 2.6. Porque esa transformación de coordenadas, ¿verdad? Que vimos ahorita, este último ejemplos que vimos es una relación que siempre hay que pasar de una referencia a otra para encontrar informaciones que nos sirvan. Para tema 3, ¿verdad? Especialmente. Ok, gracias. Y lo 2.7, que son movimientos dependientes, no. Esa parte no. Esa parte entra hasta el segundo quiz. Segundo examen corto. Ok. Antes de que se vayan, ajá. El ejercicio 9 entonces es como coordenadas esféricas, es solo para entenderlo Sí, con una y esférica teóricamente. no entra. No, Ok. eso no. Entonces el ejercicio no es parecido, sí, la misma dinámica. No El ejercicio entra. 9 es, ajá, no entra. No va a Ok. entrar así como evaluación. Es nada más para que lo vean. Ok, nada más antes de que se vayan, pueden ver pantalla y también ver cámara, ¿verdad? Mía. Porque yo ayer tomé 2 horas para hacer proyecto 2, digamos, yo para mandarle a hacer proyecto a ustedes, yo tuve que hacer primero yo un proyecto, ¿verdad? Para ver si funciona. Y si funciona. Entonces vean que yo hice un modelillo. Ay, es que cámara está muy lejos y yo estoy en una mesa muy pequeña aquí afuera. Entonces, no sé si ustedes ven. Ay, voy a alejarme más. ¿Ven ese edificio? Es Pinchos, ¿verdad? Y yo tengo, yo creo que ustedes pueden ver pantalla que es celular, ¿verdad? Eso es, yo con un streaming de celular lo pasé a la pantalla. Entonces, proyecto 2 es hacer un edificio de estos. Vean que yo tengo un base de cartón. Desarmé una caja de cartón, eso de Jax, eso que cuando uno compra ahí en el supermercado le empaca, ¿verdad? Entonces lo corté, entonces traté de pegar de forma que tenga un buen momento de inercia. La idea es que la base sea rígida. Vean que no se dobla y vean que es un ensamble, o sea, esto deberían ustedes saber hacer, ¿verdad? Aumentar momentos de inercia de la base, ¿verdad? Que sea una viga rígida. Ahí encima monté los pinchos, ¿verdad? Hice de 3 pisos, después les paso el dibujo para que lo puedan hacer cuando quieran, ¿verdad? Y vean, yo monto el celular aquí arriba. Es una masa, ¿verdad? Entonces, vean lo que mide el celular. Bueno, creo que es otro sentido. Entonces, celular está midiendo la vibración
¿Qué siente edificio? Perdón, seguridad están viendo en sentido, otro sentido, voy a poner así. Ya vea la pantalla, vea el movimiento del edificio. ¿Ok? Este es el segundo proyecto. ¿De acuerdo? Entonces van a hacer un modelillo de estos con pinchos. Gasté como medio paquete de pinchos. Cada paquete cuesta como 800 colones, algo así. O sea, cuesta 400. Gasté una barra entera de silicón caliente. Está bien reforzado, ¿verdad? Entonces, vean que yo puedo medir la vibración de ese edificio con celular de ustedes, ¿verdad? Entonces, detalle, podemos hablar más adelante. Y la aplicación se encuentra en Play Store, ¿verdad? Para que puedan ir traveseando. Entonces, ese es proyecto 2, va a ser bastante bonito, funciona, ¿verdad? Entonces van ustedes a hacer pruebas a este edificio. Así, ¿verdad? Casero, y lo van a ver que es entretenido. ¿Ok? Eso es todo, muchas gracias. ¿Cómo se llama la aplicación, profe? Yo les paso por chat, bueno, yo les paso. Es una aplicación de Physics Tools, algo así, Toolbox. Ok, por ahí. Ok, entonces, eso es todo por hoy, muchas gracias. Gracias, profe. Okay. Gracias. Gracias. Okay, hasta Gracias, luego. profe. Gracias.